Buenas tardes. Bueno, es para mí un honor presentar al maestro en Ciencias, Dafni Rosado. Él es ingeniero bioquímico, egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias, egresado del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAB, de esta misma casa de estudios. Como parte de su ejercicio profesional, destacan estancias de trabajo por invitación del gobierno francés en centros especializados en el desarrollo de la formación profesional, en las dinámicas de las relaciones entre empleo y formación y en la gestión de recursos humanos. Ha trabajado en las principales instituciones educativas de educación superior e investigación en México, participó como asesor y consultor en programas de innovación de la formación profesional, en procesos de reestructuración de organizaciones y en programas de gestión de recursos humanos. Realizó proyectos financiados por organismos internacionales en México y en otros países de América Latina. Ha sido representante de México en el campo de la formación profesional ante los siguientes organismos internacionales: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura y la Unión Europea. En los últimos años, en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, ha sido coordinador general de Educación basada en competencias, secretario ejecutivo del Consejo del Sistema Nacional de Educación Tecnológica y coordinador sectorial de Desarrollo Académico en la Subsecretaría de Educación Media Superior. Actualmente, como mencionó nuestra compañera, es secretario académico del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por la invitación que recibí amablemente y en donde se presentó el tema a desarrollar. Como muchos de ustedes saben, cuando uno ha trabajado en el aula es difícil estar sentado, entonces me tomo la libertad de caminar mientras puedo intentar articular algo coherente. Ese es el título que se propuso y sobre el cual tendré que trabajar. Y es un buen título, es un título que se agradece y hay que comenzar por él: la docencia frente al bienestar social de la población. Un primer asunto a destacar es el singular, la docencia. Un segundo asunto es frente, delante de, el bienestar de la población. Un tercer asunto es el concepto de bienestar y un cuarto asunto es el sentido, el contenido del término población. Comencemos entonces por plantear que en realidad referirnos en singular a una práctica social es un poco difícil. En realidad tenemos una práctica docente que puede tener características diversas, heterogéneas, variadas. Entonces, en este primer término, más que la docencia, que podríamos decir docencia, tratando de aludir al hecho de que no es una práctica homogénea, que es una práctica que se despliega en condiciones diversas, que es una práctica que se orienta por referentes también diversos. Me parece que el término frente es colocar a la docencia delante de, y creo que más bien habría que resolver la conjunción, es decir, qué relación entre la docencia y en su caso el bienestar de la población. Uno podría decir docencia y bienestar de la población, y entonces la tarea sería descifrar, desentrañar esa conjunción que se expresa por la letra Y. Entonces no es delante de, es en relación con. Un siguiente asunto es el tema del bienestar, bienestar que tiene una connotación histórica, que varía en el tiempo y en el espacio, porque ¿cómo damos contenido al bienestar? ¿Qué queremos decir con bienestar de la población en este caso? Y un último punto es la población, porque la población es un término acuñado desde el ámbito de la biología y se puede referir la población forestal, es decir, el número de individuos, en este caso, que integran un bosque, o de un cardumen, la población de tales y tales.
Y lo refiero porque sabemos bien que que en este caso aludimos a la población total de personas, pero lo que trato de señalar es que el término puede deslizarse y tomar otros sentidos. Entonces, el título es espléndido porque permite de entrada plantearnos que cuando abrimos un texto, que cuando asistimos a una presentación, a un debate, a una mesa redonda, a una conferencia, comencemos por el título. Viene bien detenerse en ese primer asunto. Entonces, dicho lo que he tratado de expresar, podríamos transitar del título La docencia frente al bienestar social a la docencia y mejoramiento de la calidad de vida de los grupos sociales. En realidad la población, en términos sociológicos, no existe, existen los grupos sociales que son diversos y heterogéneos y que cambian en el tiempo y en el espacio. Los grupos sociales se transforman con el propio devenir de la vida social y en ese sentido las características de un grupo social, piensen en algún conjunto que habitó un cierto barrio hace 30 o 40 años, mírenlo ahora y verán los cambios en la composición, en las formas de vida y en las formas de relación. Es un intento de transitar, es un intento de problematizar el título, pero hay algo más. Docencia y contribución al mejoramiento de la calidad de vida, en la medida que, me regreso, decíamos docencia y mejoramiento de la calidad de vida, y esto cambia, auxilio. Esto se gobierna solo, ¿no? Bien, entonces decíamos docencia y mejoramiento y planteamos docencia y contribución al mejoramiento. ¿Por qué? Porque la escuela puede contribuir al mejoramiento de la calidad de vida, pero no determina la calidad de vida. De la misma manera que no determina las capacidades de los sujetos sociales de manera absoluta. La escuela contribuye, la escuela amalgama sus efectos con otras experiencias, con otras prácticas. Entonces, el título queda largo, pero nos permite, digámoslo así, ir desplegando la problemática. Es docencia con la diversidad, con la heterogeneidad que hemos mencionado, y contribución que vamos a ver que varía, porque la contribución de las escuelas difiere y depende esto de la relación que hay entre el orden social escolar y el orden social, familiar y comunitario de los sujetos que ingresan a la escuela. Hoy en día, especialmente en nuestras escuelas de educación media superior, son encuentros de grupos sociales. Si lo comparamos con lo que era el bachillerato en los años 30, quienes acudían al bachillerato, cómo había una mayor homogeneidad de ciertos grupos sociales y con el paso del tiempo, a medida que se amplían las posibilidades de acceso a la institución escolar, comenzando por la educación básica y demás, hoy tenemos escuelas en las que concurren diversos grupos sociales, los tenemos en nuestros CECITES y ahora contemplaremos algunas de las consecuencias. ¿Qué relación hay entonces entre una propuesta educativa, ahí hay un error, y la contribución al mejoramiento de las condiciones de vida? Diríamos, depende de la definición de la propuesta educativa para la constitución de cierto tipo de sujetos sociales, de ciudadanos, y en nuestro caso para ejercer una profesión determinada. Y lo digo en términos de formación técnica o de formación profesional. Primer punto. ¿Cuál es la posición de la propuesta frente a las necesidades de los grupos sociales? En el caso de nuestro instituto, la celebración del 75 aniversario ha permitido afirmar cierta posición desde su creación frente a los grupos sociales del país. Y ahí hay una toma de posición que a mi juicio es clara y se ha reiterado en los últimos meses. Posición ante los cambios en las formas de producción y organización social. Hay una sucesión de transformaciones en las formas de organización,
la reiteración de los cambios técnicos y organizativos de las últimas décadas son solo un ejemplo. La producción siempre se está transformando, aun cuando de manera irregular en el tiempo y en el espacio. En este momento coexisten formas de producción con distintas características técnicas y organizativas, aun cuando su resultado pueda ser el mismo producto. Entonces, ¿qué posición ante los cambios en las formas de producción y organización social que son, como he mencionado, heterogéneas, varían en el tiempo y en el espacio? ¿Qué posición ante los cambios en la producción social de saberes? La producción de saberes se resuelve fundamentalmente ahora a partir de las tareas de investigación, de innovación e investigación, sin menoscabo de lo que pudiera ser la producción de saberes fuera de estas formas organizadas de la producción del saber. Hay producción de saberes en los procesos de producción porque los trabajadores del grado de calificación que ustedes quieran, pueden advertir, articular nuevos saberes acerca de lo que acontece en el proceso de producción, aun cuando esos saberes no entre al registro de nuevos saberes, que sí se produce cuando eso ocurre por la vía de la investigación, y de ello dan cuenta las publicaciones. Hay entonces un campo de producción de saberes del cual no tenemos registro. Hay un saber de los trabajadores del campo que no tiene, por ejemplo, documentadas evidencias, referencias, lo mismo en la pesca, la producción industrial, etc. Posición ante las formas de relación con el medio ambiente, la cultura y la tecnología. El tema de sustentabilidad viene al caso. ¿Cuál es la posición en relación con esta dimensión de la vida social? Posición sobre las relaciones entre la institución, las comunidades, organizaciones económicas y sociales, y posición ante la inserción del país en la dinámica internacional. Se trata entonces de un posicionamiento de la institución, de la propuesta educativa, frente a este conjunto de elementos que podemos considerar claves, determinantes de las características de la propuesta educativa. Pero nos referimos a una posición frente a dimensiones de la vida social que son dinámicas. Los grupos sociales no son estáticos. Una persona no necesariamente es la misma 20 años después, y un conjunto de personas tampoco. Las formas de producción y organización social que se están moviendo, cambiando todos los días, o lo que ocurre con la dinámica en la producción social de saberes, o lo que ocurre en relación con este vínculo con el medio ambiente, la cultura y la tecnología. Y lo digo porque en distinto grado hay una transformación del medio ambiente en el conjunto del espacio social. En unos sitios de manera más acelerada que en otros, en algunos se producen medios deteriorados, se producen procesos de restauración, y lo que interesa subrayar es que es la posición frente a un mundo que está cambiando. Cómo se ubica, cómo se hace visible, cómo se hace advertir una propuesta educativa frente a estas dimensiones de un mundo hipercomplejo que está cambiando. Bien. Ahora bien, ¿cómo orientar la práctica educativa hacia una mayor contribución al mejoramiento de las condiciones de vida? Pues decimos, depende. Depende de los elementos que definen la propuesta educativa. Los referentes sociales que se eligen para sustentar los propósitos de la formación. ¿Cuáles son esos referentes? Se toman en cuenta dinámicas sociales, déficits que atender, se toman en cuenta las dinámicas sectoriales, se toman en cuenta las dinámicas de los mercados de trabajo, se tienen en cuenta los sitios de inserción en los mercados de trabajo, se tienen en cuenta la heterogeneidad de procesos de producción y requerimientos de formación. ¿O es al tanteo? ¿O es a golpe de ocurrencia? ¿Eso se documenta? Porque eso se puede documentar.
la estructura curricular y los espacios de formación, es decir, cómo se define una estructura curricular y cómo los espacios de formación, cómo eso puede condicionar en mayor o menor medida el resultado del proceso formativo. El lugar del sujeto que aprende, lo hemos dicho en otras ocasiones, la sistematización de la enseñanza es posible si los sujetos aprenden más o menos de la misma manera y más o menos con el mismo ritmo. Si así fuera, no tendríamos los resultados educativos que tenemos. Las propuestas de sistematización de la enseñanza en nuestro país se impulsaron a partir de los años 70. Ahí está todo el desarrollo de las propuestas con una fuerte orientación a eso que se llamó la tecnología educativa y la sistematización de la enseñanza, donde nos apoyamos, como lo he mencionado en otras ocasiones, en taxonomías sobre las cuales nunca nos preguntamos en qué se sustentaban. Entonces, ¿cuál es el lugar del sujeto que aprende? Cuando el sujeto cuenta, cuando el sujeto que aprende cuenta, cuando acaso cuenta su singularidad, porque no aprendemos de la misma manera y porque no aprendemos con los mismos ritmos. De ahí entonces que uno puede situarse en ese gradiente. Yo he puesto dos extremos, ausencia, presencia, pero no es un asunto de blanco y negro. En realidad ahí podemos tener amalgamas muy variadas, a veces el maestro toma en cuenta al sujeto, otras no, en fin, eso tiene una plasticidad que no se deja apresar por esquemas binarios, que son los más pobres que podemos encontrar. Entonces lo que tratamos de decir es cuál es la posición en ese gradiente ausencia-presencia del sujeto en la propuesta educativa. Ahí van a aparecer los posicionamientos que se orientan por alguno de los constructivismos, porque no hay uno, o bien con las posturas que también son varias en relación con la sistematización de la enseñanza. Y decir esto lo que nos plantea es la necesidad de estar advertidos de las consecuencias de las posiciones que adoptamos en relación con el lugar del sujeto que aprende en la propuesta educativa. Un siguiente asunto tiene que ver con el tema de la centralidad. ¿Qué está en el lugar central? Para la sistematización de la enseñanza, obviamente, la centralidad está ocupada por la enseñanza que puede prescribirse de manera detallada, comenzando como siempre por los contenidos, las actividades y la sucesión de categorías que llegan a especificar en ocasiones con minutos el tiempo que está dedicado a una actividad determinada para que se aprenda lo que el objetivo indica ha de lograrse. Entonces estamos también ahí en un gradiente. De una parte, en un extremo, las propuestas constructivistas, llamadas radicales, si lo quieren ver así, que dejan márgenes de flexibilidad en la dinámica de aprendizaje muy amplios y propuestas estrictamente cerradas sobre una prescripción que no se modifica. Les comento que de un proyecto educativo que se llama Obra Escuela. Es un proyecto que se desarrolló en Francia, en Italia y que ha prosperado en algunos países de América Latina, en el cual un conjunto de personas tomaron a un grupo de chicos con muy baja escolaridad y con problemas de delincuencia. Y se trataba entonces de emprender una obra, y la obra podía ser la restauración de una edificación con alto valor cultural e histórico en la localidad de una buena parte de ellos. Y empezaba la tarea entonces de preparar el trabajo para llevar a cabo la restauración del edificio. Y bueno, en la preparación había que hacer cálculos. ¿Cuál es la superficie? ¿Cuáles son los volúmenes de material que se requieren? ¿Cuáles son las características de los materiales apropiados para la restauración? ¿Y el entorno? ¿Cuáles son las plantas, los vegetales que caracterizan a la zona
van a estar en el entorno, va a haber jardines, no va a haber, cómo se va a resolver, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos litros de pintura? ¿De qué está hecha la pintura? ¿Qué tipo de...? Bueno, para no hacer largo el cuento, son proyectos que pueden durar 2 años, a partir de los cuales se van desarrollando un conjunto de saberes que tienen que ver con la geometría, con el álgebra, con la química, con la resistencia de materiales, con la ecología y, claro, con la historia. ¿Qué era aquella edificación? ¿Cuáles eran sus usos? ¿Cuándo se construyó? ¿Quiénes la construyeron? ¿Qué ocurría en la época en la que se construyó? Etcétera, 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 ligando esta restauración, por ejemplo, inscribiendo la restauración en la historia de la comunidad. Esto es solo un ejemplo. Y lo que tienen, lo que documentan es el efecto de esa experiencia de trabajo con grupos de jóvenes como los que he mencionado. Sobre esto hay varias experiencias y claro, aparecen como radicales. ¿Sí? Hay que llevar a cabo un proyecto y el saber tiene sentido en relación con la realización de un proyecto de carácter social que permite a los sujetos desarrollar nuevas capacidades. Lo dejo ahí, lo van a encontrar, búsquenlo en internet, se llama Cantier École y ustedes van a ver cómo se ha desarrollado. Bien, y entonces entramos, esto para entrar al tema del aprendizaje, ¿qué es lo significativo? ¿Qué quiere decir que un aprendizaje sea significativo? ¿Qué quiere decir eso? Y la pregunta viene al caso porque la significación no se puede resolver de manera colectiva, la significación es individual, es un sujeto para el cual algo tiene significación. Eso no impide que las significaciones puedan ser próximas, pero cada una se inscribe en el orden simbólico de un sujeto particular. Entonces, es abrir esta diversidad, porque lo que se va a plantear es que los aprendizajes que no son significativos son insignificantes. Y en la escuela transitamos, de alguna manera, cursando por lo insignificante, lo que carece de sentido para uno, lo que implica memorizar respuestas para aprobar un examen y fuera de eso, sin significación. Peor todavía, peor. Aprendizajes que carecen de significación respecto de la práctica productiva para la que se quiere formar a la persona. ¿Sí? Entonces, el asunto es un asunto delicado porque esto tiene costos sociales, no solamente económicos. Esto implica además, en el caso de nuestro país y especialmente para la educación media superior, atender a la heterogeneidad social y a la diversidad cultural. ¿Cuáles son las características de los grupos sociales, por ejemplo, que asisten a las preparatorias que tiene el gobierno del Distrito Federal? ¿Cuáles son los grupos sociales, los jóvenes que asisten al CECIT 9 o al 3? ¿Cuáles son las características? ¿Y qué hacemos frente a esa diversidad? ¿Y cuáles son los jóvenes que asisten al bachillerato en la Sierra Mije? Y en Topolobampo, y en Tizimín. Entonces, tenemos una diversidad, una enorme riqueza cultural en el país y una enorme diversidad social. ¿Cómo hacer frente a esa diversidad con una propuesta educativa que permita lograr aprendizajes significativos en distintos contextos? ¿Cómo es que los jóvenes pueden acercarse a la historia, a las matemáticas, a la literatura, etcétera, desde distintos referentes socioculturales y distintas posibilidades de articulación simbólica, de significación de esos referentes? Por eso las propuestas